El saludo muy especial y damos la gloria, la honra a nuestro Dios por permitirnos una noche más poder llevar este mensaje con el único propósito de incentivar y levantar el ánimo en medio de todo lo que hay a nuestro alrededor. Las escrituras señalan que estamos rodeados. Fue lo que Dios le dijo a Moisés cuando había cierta incertidumbre y cierta inseguridad normal en el ser humano. Estamos otra vez en medio de toda inseguridad que es normal en la vida de todo ser humano. Moisés le pregunta a Dios: ¿y quién va a ir conmigo? ¿Quién va a ir a la par mía para llevar o guiar este pueblo? Y Dios le dijo: mi presencia irá contigo y te daré reposo, te daré descanso. Y más adelante, entonces Dios le dice: yo soy tu escudo. Y esa es la confianza y la seguridad de que no importa lo que estemos atravesando, a nuestro lado, al frente y atrás, o sea, los cuatro costados, derecho, izquierdo, al frente, atrás, tenemos un protector, tenemos un ayudador, tenemos alguien que nos fortalece, alguien que nos alienta, alguien que está con nosotros en cada segundo. En momentos donde nadie te escucha, ahí Él está. En el momento en donde todos te abandonan, ahí Él está. En el momento en que viene esa soledad a tu corazón, ahí también Él está. Así que quiero en esta tarde llamar tu atención en lo referente, porque siempre enfocamos la parte de Dios, las promesas, todo lo que, sus bendiciones, las cosas que hay en su palabra y todo lo referente de Dios. Y eso es bueno. Eso es bueno, conocer lo de Dios, las bendiciones de Dios, las promesas de Dios, todas las cosas que Dios ha establecido como principios en las Escrituras para nosotros. Eso es muy bueno. Pero en esta tarde quiero enfocarme en lo que es la parte nuestra, la parte de cada uno de nosotros, porque es muy importante eso. Dios hace su parte, yo tengo que hacer la mía. Bueno, saludo a los hermanos que ya se están conectando. Saludo a mi hermana Margarita, María Alvarado, Lacey, mi esposa también están conectados. El saludo muy especial y hoy más que nunca el escudriñar la palabra nos llevará a nosotros a mantener la postura correcta, el tiempo correcto y la actitud correcta. O sea, habla de la posición en donde cada uno de nosotros está. Mire que tenemos el privilegio de que Él nos ha llamado. O sea, el llamado de Dios es para todos. Claro que el llamado de Dios tiene requisitos, porque el hecho no es de decir, yo voy a aceptar a Jesús como mi Salvador y hasta allí voy a gozar de todas las bendiciones, ¿no? También eso representa para nosotros un requisito
un precio, algo que tenemos que pagar. Mire, Jesús, la multitud seguía a Jesús y eso era notorio, pues donde iba Jesús iba la multitud. Y la gente lo seguía, pero en un momento dado Jesús se detiene y mira a la multitud y le dice: ustedes me siguen porque yo les doy de comer, porque los alimenté y porque ven en mí que hago milagros y estas cosas, pero no me siguen porque me aman. Y me llama la atención esto, pues que de repente parte de nosotros lo que busca es un interés personal. O sea, buscamos a Dios para que satisfaga nuestras necesidades, pero a la hora de la hora no reflejamos lo que Él quiere ver en nosotros. Entonces, Jesús le señala a sus seguidores, a los discípulos, y dice: el que viene a mí y no aborrece padre, madre, hijo, hija, esposo, hermano, parientes, entonces dice, no puede ser mi discípulo. Entonces, esta es una palabra que hay que entenderla y recibirla en el espíritu. No se habla de aborrecer, de odiar o de tener raíces de amargura en el corazón, porque eso sería algo ilógico y sería contradictorio a lo de Dios, sino que Jesús establece un principio diciendo que el que ama más todas las cosas, hermano, hermana, esposo, esposa, hijos, casa, pertenencia, más que a mí, dijo Jesús, entonces no puede ser mi discípulo. Porque queremos enfocarnos en esto. Si alguno quiere venir en pos de mí, entonces dijo Jesús, niéguese a sí mismo. Está el primer elemento, niéguese a sí mismo. Después dice, tome su cruz cada día. Ahí está el segundo principio. Y el tercero dice, sígame. Entonces son tres cosas que como cristianos nosotros tenemos que establecer en nuestras vidas, y son las que van a garantizar nuestro futuro. O sea, Dios hace su parte, yo tengo que hacer la mía. Entonces, quiero enfocarme en eso, porque siempre hablamos de las promesas de Dios, de las bendiciones de Dios, de todo lo que encierra las Escrituras en el reino de los cielos para nosotros. Y eso es muy importante, pero en esta tarde quiero enfocar lo que simboliza nuestro compromiso y nuestra responsabilidad. Y para eso pues está la palabra. Cuando el apóstol Pablo el apóstol Pablo enfoca su ministerio, o sea, el ministerio que Dios le había dado, diciendo, pelea la buena batalla de la fe. Entonces quiero enfocarme en eso. ¿Qué es la batalla? ¿Qué es el pelear la batalla? Note que dice que es la buena batalla. O sea, que esta batalla es buena. Entonces, ¿qué representa para mí y para usted el pelear esta batalla? Y queremos enfocarnos en eso. Ahora, esto no tiene que ver con tu posición. O sea, eso tiene que ver con todos nosotros. O sea, del más chico al más grande. Estoy hablando a nivel de pastores, evangelistas, profetas, maestros, la posición que sea. O sea, esto es para todos. Esto no tiene que ver con escala, bueno, que es para uno y para otros no. No, esto representa
los requisitos de Dios para nosotros poder alcanzar la victoria. Ahora, la victoria ya está garantizada. Dijo el apóstol Pablo, ante todas estas cosas, somos más que vencedores. Saludos a nuestro hermano y amigo Hernán. Saludos, Hernán. Se ha conectado. Enviamos el saludo pues hasta tu casa, a tu familia, y que Dios te dé la capacidad de poder entender las cosas espirituales también. Entonces, este requisito representa la parte nuestra, el pelear la buena batalla. Ahora, hay tres cosas que van a sentar precedentes en tu vida para que pelees esta buena batalla. Ojalá que hoy tú estés peleando esa buena batalla. Ojalá que todas las cosas que están aconteciendo reviertan para bien, porque eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es conforme a aquellos que han sido llamados. Entonces, el entrar por la puerta angosta, el dar frutos dignos de arrepentimiento, el hacer la voluntad del Padre, edificar la casa sobre la roca. Entonces, son los elementos que me llevan a mí a entrar en esas bendiciones de Dios. Ahora, recuerda, vamos a enfocarnos en lo que es la batalla de la fe. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y la palabra, que es viva y eficaz, nos enfoca tres elementos. Y todos estos elementos vienen de Dios. Y el primer elemento tiene que ver con la palabra vocación. En las Escrituras señalan la palabra profesión y vocación. O sea, la profesión de nuestra vocación. Y empiezo con esta palabra vocación, porque esta palabra vocación tiene que ver con llamado. Los únicos que pueden entrar y adquirir y permanecer en las cosas de Dios son los llamados. Y esta palabra vocación tiene que ver con el llamado de Dios que te ha hecho. Este llamado afecta en cosas personales, o sea, que tienen que ver con cosas personales. Afecta mis intereses personales. Tiene que ver con una entrega. Tiene que ver con una actitud que te gustan, cosas que te causa satisfacción. Entonces, la vocación es el llamado de Dios, en donde tiene una consagración total, en donde renuncies, porque eso es lo que dijo Jesús: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ahí está esa parte de renuncia, de dejar. Ya no es lo que yo quiero, ya no es lo que a mí me gusta, ya no es la profesión que yo sé hacer, porque antes de conocer al Señor tal vez era profesional, tenías una profesión de doctor, de médico, de todo lo que tiene que ver con secular, todas esas profesiones. Pero al momento del llamado, entonces todo eso se corta.
O sea, se interrumpe. ¿Por qué? Porque lo que Dios está buscando es una entrega total. Ahora, en esto hay muchos o muchas controversias. Alguien que no está de acuerdo porque alguien dice, pero ¿cómo si yo para servir al Señor tengo que dejar mi trabajo, tengo que dejar lo que estoy haciendo? O sea, que al momento que tú asumes el reto de Dios, todo tu tiempo va a ser acaparado por las cosas de Dios. Entonces ya eso te va a privar de muchas cosas. Cosas que tal vez eran tu entretenimiento, tus placeres, tus deleites, las cosas que llenaban tu corazón, ahora van a ser interrumpidos. ¿Por qué? Porque para poder llegar al Señor, yo necesito entregarme totalmente. Entonces, la primera parte de ese requisito para yo gozar de todas las promesas de Dios y de ser parte de ese ejército del reino, tiene que ver con la palabra vocación, o sea, el llamado que Dios nos ha hecho. Y la segunda carta de Pedro, vamos a leer lo que dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, el versículo 10. Tiene que ver con la vocación, o sea, el llamado que Dios te ha hecho. El llamado que Dios nos ha hecho. Y de una o de otra forma, Dios nos ha llamado. Dios ha establecido ese principio llamado vocación. Capítulo 1 de la segunda carta de Pedro, el versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Entonces, el apóstol está hablando de que procuremos mantenernos en esa postura y hacer firme nuestra vocación, o sea, el llamado que Dios nos ha hecho. Entonces, nota que hace referencia del resultado. Y dice, si haces esas cosas, nunca jamás o nunca caerás. Nunca, sí lo dice, no caerás jamás. Entonces, aparece en las Escrituras lo que involucra el llamado de Dios, o sea, la vocación. La vocación es mía, el llamado es de Dios. O sea, que para yo entrar en ese llamado, me tiene que gustar, me tiene que interesar, tengo que estar totalmente convencido de lo que estoy haciendo. Entonces, no es muy fácil. No es fácil el decir soy cristiano, no es fácil decir la verdad, yo estoy sirviendo al Señor, porque eso antepone de mí sacrificio, esfuerzo, voluntad, interés, motivación, y hay un sinnúmero de cosas. Así que saludo para Xiomara Gómez, saludo y Señor bendiga tu casa. Ese es el primer elemento que yo necesito para estar firme, o sea, permanecer en lo de Dios, tener convicción de lo de Dios, establecer en mí una disciplina personal por causa de esa vocación. Esa vocación me lleva a mí a soportar. Esa vocación me lleva a mí a sufrir, a llorar, de repente abstenerme, a pasar desiertos, una serie de cosas, pero al final voy a estar firme. Eso fue lo que el apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 6, el verso 10. Por lo demás, poneos toda la armadura de Dios para que podáis estar firme, porque el enemigo atacará, el enemigo mandará o hará que sus maquinaciones nos lastimen, pero si yo tengo la armadura de Dios, si yo permanezco en Dios, si el llamado que Dios me ha hecho
yo lo estoy haciendo de corazón, entonces voy a permanecer firme. Y cuando pase ese tiempo malo, ese día difícil, yo voy a estar como una columna fuerte, puesta en el fundamento que es Cristo Jesús. Entonces, segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, lo número 2 de este llamado, o sea, de esta vocación, porque él dice que nos salvó y nos llamó. Note que primero está la salvación, pero que el versículo 9, quien nos salvó y nos llamó, y habla de un llamamiento, o sea, habla de una vocación. La parte en donde el mismo Dios establece los principios en el reino, primero nos salva y después nos llama. Y ese llamamiento es un llamamiento santo. Eso es un llamamiento en donde su poder, su amor está con nosotros. Dijo ahí mismo en el versículo 7, porque 6, en el versículo 6, porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Esos son las columnas de lo que es nuestro llamado. Espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. O sea, cuando hay vocación o cuando lo que yo estoy haciendo es de mi interés, de mi motivación, cuando yo estoy convencido de lo que estoy haciendo, entonces aparece en mí esa fortaleza, esa fuerza para permanecer a pesar de. No importa lo que rodee, no importa la atmósfera que se viva, alrededor nuestro hay un escudo. Cuando le dijo a Moisés, yo soy tu escudo. Pero el salmista, Dios hablando a través del salmista, dice, yo soy tu escudo alrededor. O sea, Dios es nuestro escudo. No solamente nos guarda en la parte frontal, sino también en la retaguardia, sino también a nuestro lado derecho y a nuestro lado izquierdo. O sea, a nuestro alrededor. Diga gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque esa vocación, o sea, ese llamado que Dios nos ha hecho con promesas, con promesas. Dijo Jehová de los ejércitos a Josué, como estuve con Moisés, así mismo estaré contigo. Todo lo que la planta de vuestros pies pisaren, eso es tuyo. Entonces, tenemos una confianza y una seguridad en lo que estamos haciendo. Sí, lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo de corazón. Tiene que haber vocación. Tiene que haber un llamado de Dios para que nosotros podamos entrar en lo que se refiere al proceso de Dios. Vamos a leer un último versículo de lo que tiene que ver esa vocación. A ver, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y de obra en fe en su poder. El apóstol ahora dice que esa vocación delante de Dios nos hace dignos. Representamos el reino de los cielos y el trabajo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en una forma digna. Entonces, ese llamado está respaldado por Dios, pero yo tengo que poner mi parte. Recuerda, para que haya vocación, tiene que haber entrega. Para que haya entrega, tiene que haber renuncia.
No es lo que a mí me gusta, no el tiempo que yo pienso que debo dedicar, sino que eso representa el todo de nuestra vida, el tiempo, el tiempo. Recuerdan que el hombre está sujeto al cronos. El cronos es el tiempo de Dios, el tiempo del hombre. Pero a ese cronos entonces viene el kairos. El kairos es el tiempo de Dios. Entonces cuando el hombre asume el reto del llamado de Dios, asume el reto de esa vocación, entonces ya sale del cronos y entra en el kairos. O sea, entra en el tiempo de Dios. Entonces cuando el kairos está en nosotros, entonces es donde empiezan a suceder lo que se llama el pleroma. ¿Qué es el pleroma? El pleroma son las señales, los milagros, las cosas sobrenaturales. Pero todo tiene que ser en el kairos, no en el cronos del hombre. O sea, el hombre se mueve en su tiempo, en su cronos. Tiempo para trabajar, tiempo para divertirse, tiempo para recrearse, tiempo para descansar, tiempo para atender sus compromisos, sus responsabilidades. Ese es su tiempo. Pero cuando entra al llamado de Dios, entonces entra a lo que es al kairos, lo sobrenatural de Dios. Y para eso tiene que haber una entrega total. ¿Has abierto tu corazón de verdad al Señor? ¿Has entregado tu vida? ¿Estás sirviendo a Dios de verdad? ¿Estás haciendo la obra de Dios? ¿Estás siendo fiel al llamado que Dios te hizo? Entonces eso lo va a marcar el tiempo. Eso lo va a marcar. ¿Por qué? Porque es conocido que el hombre y la mujer que tiene su fundamento en Dios, en Jesús, permanece. Pasa el tiempo, pasan desiertos, pasan problemas, pasan dificultades, pero permanece. Y eso es lo bueno. Eso es lo bueno, y gloria a Dios por aquellos que están peleando la batalla y tienen años de conocer al Señor y años de estar sirviendo al Señor, años de estar proclamando la palabra de verdad. Oh, qué bueno es nuestro Dios, qué bueno. ¿Sabes por qué? Porque el llamado que Dios nos ha hecho es un llamado para bendición, un llamado para que yo pueda entrar a ese sosiego, a esa paz, a esa tranquilidad que Él ofrece. Es la atmósfera de Dios, es el Zoe. Zoe es la palabra griega, o sea, la atmósfera de Dios. Vas a respirarlo de Dios, vas a hablarlo de Dios, vas a sentirlo de Dios, vas a experimentarlo de Dios. Por eso fue que el apóstol Pablo sentó versículos que son importantes, o sea, que son puestos como punta de lanza en la vida de todo cristiano, diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él dijo: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Él dijo: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Diga el débil, fuerte soy. Todo eso es en la atmósfera de Dios. En ese llamado, tú entras a esa vocación, entras a lo sobrenatural de Dios. Y eso es lo que se va a dar, pronto se va a dar en nuestras congregaciones, en los templos, porque aquí no tiene que ver si el templo es grande, inmenso o pequeño, no, eso de los templos es del hombre, pero las manifestaciones sobrenaturales son de Dios. Y de repente te congregas en una iglesia pequeña donde hay pocos miembros. Bueno, Dios va a glorificarse en esa iglesia pequeña. Dios va a establecer su reino en esa iglesia pequeña. Dijo él a través del profeta Isaías: alégrate, alégrate estéril, alégrate la que no da luz, alégrate la pequeña, la que parece insignificante, porque vendrá tu tiempo. Vendrá tu momento. Es la gloria de Dios estableciendo el principio del llamado. Oh, dijo el apóstol Pablo: si oyeres hoy su voz. Capítulo 3 de los Hebreos: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque hoy es el día aceptable, hoy es el día
de escuchar el llamado de Dios. De una o de otra forma Dios te está llamando. Y a veces las crisis, los problemas, las necesidades son un llamado de Dios. Lo vemos de esta manera. El servir a Dios te va a llevar por situaciones difíciles, pero con la convicción que estás trabajando para el Rey. Una satisfacción de que Dios está contigo, de que Él permanece para siempre. Hoy una hermana me compartía que este tiempo toda su familia está ayunando, toda su familia está sacando tiempo para orar, que ella le da gloria y honra a Dios porque esto hace para bien. Óigame. Cosa. ¿Creen que ustedes que Dios no conoce nuestra necesidad y conoce nuestro corazón? Él conoce tu corazón. Saludo a mi hermano Marlon Espinosa. Qué bueno que estás escuchando la palabra. También te he escuchado predicar la palabra. Sigue predicando la palabra, que eso es lo que Dios te ha llamado. Entonces esa es la palabra vocación. Vocación es el llamado que Dios te ha hecho. Sabiendo y reconociendo que para poder servir a Dios tiene que haber una entrega total. Tiene que haber una entrega total. O sea, tiempo, interés, motivación, el querer, el hacer, porque esa es la voluntad de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. El segundo elemento tiene que ver con la palabra fe. Esa palabra fe tiene que ver con la expresión de la palabra confesión. Y es a través de esta confesión pública. O sea, Dios me llama. Y esa vocación que hay en mí es sustentada por Dios. Pero cuando yo tengo fe, voy a hacerlo en una forma pública, lo voy a confesar, en declarar a Jesús como mi Salvador, en declarar a Jesús como el Dios de mi salvación, a ponerlo en primer lugar. Entonces, en cada momento vas a tener que establecer ese principio. Ahora, vamos a ver unos ejemplos. Los tres jóvenes, los tres compañeros de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, en los momentos caóticos, tú vas a tener que confesar esa fe. Vas a tener que declarar lo que tú eres. Va a tener que ser declarado públicamente. ¿Recuerdan cuando edificaron una estatua y cuando sonaba la trompeta en el lugar de estaba tenía que inclinarse al sonido de la trompeta? Pero entonces ahí estaban esos tres muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces fueron donde el rey y dijeron: mira, estos tres muchachos que brillan al horno de fuego. Nosotros tenemos un Dios y a ese Dios servimos. Ahora, no nos vamos a doblegar ante tu imagen. Y si Dios que servimos no nos libra de ese horno, Él sigue siendo nuestro Dios. Entonces, es la forma de una identidad, Yo tengo que revelar o declarar mi identidad. Y eso se declara a través de una confesión. Es la confesión de fe, de recibir a Jesús en mi corazón personal
de establecer esos parámetros con las personas que están a mi alrededor, sea en el trabajo, en la escuela, en el colegio, en la universidad, sea donde vaya. Yo tengo que hacer esa confesión de fe, o sea, que lo que yo haga conocer a las personas de que yo soy un cristiano, de que yo estoy sirviendo a Dios, de que yo estoy, que recibí el llamado de Dios en esa vocación que hay en el corazón. Entonces, se recuerdan que los 3 jóvenes fueron lanzados al horno de fuego. Lo sobrenatural viene entonces. Dice la palabra que al momento que los tiraron amarrados. O sea, de pies y manos. Eran 3. Pero al cabo del momento de lo que los tiraron, ya empezó a suceder algo raro a ellos. Estaban de pie. O sea, las cuerdas se habían soltado, estaban de pie y ahora no eran 3, sino que habían 4. Alabado sea Cristo. Cuando tu corazón sirve a Dios, cuando tú tienes la capacidad de establecer el principio del reino en tu vida, entonces Dios te guarda, Dios te protege, Dios te fortalece, Dios hace contigo cosas grandes, Dios se glorifica. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y la actitud de estos jóvenes, entonces hizo que el rey cambiara, hizo que dijeran, bueno, ahora vamos a adorar al Dios de estos 3 muchachos. Vamos a doblegarnos ante ese Dios. Porque si ustedes recuerdan, dice que el horno fue calentado 7 veces más. Mira, hay cosas que de repente uno no entiende, pero que en el mundo espiritual sí las entienden. El número 7 es el número de la plenitud en Dios. Entonces cuando tratan de usar eso para dañar, lo que hacen es que la gloria de Dios se manifiesta. Mire, y hago énfasis en esto porque es importante. Mira, cuando David se iba a enfrentar a Goliat, las armas que llevaba David, acuérdate de la onda y las piedras. No llevaba otra arma. O sea, esas piedras y esa onda eran físicas. Y el gigante, claro que lo superaba en tamaño y lo superaba en fuerza, lo superaba en todo lo superaba. Él, solamente la espada, se dice que pesaba más que David. David era un muchacho. Pero escucha, el gigante cometió un error, porque eso es lo que hace a nuestro Dios grande. Nuestro Dios no comete errores. Nuestro Dios siempre es perfecto y seguirá siendo perfecto. Y dice la palabra que Goliat le dice, te maldigo por mis dioses. O sea que se metió ahora la parte espiritual. Ese fue su peor error. ¿Por qué? Porque entonces ahora David le dice, tú vienes contra mí con lanza y jabalina, con espada, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y te digo algo, mi hermano. Saludos, mi hermano Alex. Te digo algo, mi hermano Alex. Hasta el día de hoy Dios nunca ha perdido una batalla. Y el gigante Goliat se metió en la área espiritual. Y te digo algo, en el área espiritual no hay quien venza a Dios. No hay quien derrote a Dios. Y fue allí entonces donde David públicamente exaltó el nombre de nuestro Dios. Y Dios le dio la victoria. Esa es una bendición. Entonces, podemos ver un sinnúmero de ejemplos. Podemos decir de Juan el Bautista. Juan el Bautista, estando preso, claro que le vino la duda, como todo ser normal. Pero cuando recibió el mensaje de Jesús, los ciegos ven, los cojos andan, los paralíticos se levantan, los
sordos oyen, los mudos hablan. Entonces él dijo, ahora puedo morir en paz porque he terminado el trabajo. Qué bueno es nuestro Dios. Entonces el llamado, y yo tengo que entregarme totalmente a esa vocación. Y la fe representa esa declaración, esa confesión en donde el nombre de Jehová es exaltado en la parte física y en la parte espiritual. Entonces, como tú exaltas a Dios a través de esa confesión de fe, entonces Dios se glorifica y Dios establece un fundamento sólido en cada uno de nosotros. Aleluya. Viene el tercer elemento. Saludos, hermana Larisa, Joyner, todos los que se están conectando. Nuestra hermana Nereida, saludos, saludos, saludos. Luis, saludos. La gente bonita y hermosa de Templo Fuente Celestial. Aleluya. Un pueblo bendecido, un pueblo que ha permanecido, aleluya, en el nombre de Jesús, y un pueblo que ha aprendido en este tiempo muchas cosas. Así que sigamos adelante. Viene el tercer elemento y tiene que ver con la palabra esperanza. La palabra esperanza, saludos, Joyner. La esperanza. Se dice que la esperanza es la expectativa de aquellas cosas que por la fe creemos alcanzado. La esperanza es la expectativa de aquellas cosas que por la fe creemos alcanzado. Entonces el apóstol Pablo, Romanos capítulo 1, versículo 13. Qué bueno que la palabra la tenemos a mano y podemos leerla. Romanos capítulo 1, el versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. O sea, está hablando de no perder la esperanza, de no desviarnos, de saber que en el momento indicado, en el momento preciso, Él va a aparecer. Hebreos capítulo 10, verso 23. Vamos a ver lo que dice. Hebreos 10, 23. Diga gloria a Dios. Vive Jehová. Firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firme, sin fluctuar, esa vocación o esa profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. La esperanza, dijo Jesús, la esperanza que da el mundo produce tristeza, pero la esperanza que viene de Dios produce gozo. El apóstol Pablo dijo, ¿por qué esperar por qué esperar en las cosas que se ven? Mejor es esperar en lo que no se ve. Y él dice en Hebreos 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Entonces, el tercer elemento tiene que ver con la palabra esperanza. Otro último versículo de
lo que es la esperanza. Primera de Juan, capítulo 3. El versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto este mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza, ahí está la palabra, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo lo que Dios nos ha prometido, lo va a cumplir. ¿Recuerdan las tres columnas que habló el apóstol Pablo de la fe, la esperanza y el amor? La fe, la esperanza y el amor. La fe para mantenernos firmes. La esperanza para esperar sus promesas, y el amor para servir a Dios. Saludos, Led. Gloria a Dios por la palabra. Hay cosas que de repente se necesita tiempo para poder enseñar y predicar, pero lo que tratamos de hacer es de poder llegar a ese nivel en donde Dios se glorifique. Número uno, tiene que haber una vocación, o sea, un llamado. Y el llamado de Dios es eterno. Las cosas de Dios son eternas, pero para yo poder recibir esa vocación, ese llamado, yo tengo que renunciar, yo tengo que dejar, yo tengo que arrancar, yo tengo que quitar. Tiene que haber una entrega absoluta en las cosas de Dios. Ahora viene lo que es la fe. La fe es la manera de confesar a voz en cuello y con mis hechos y con mis palabras de que yo soy parte del reino y que Jesús está en mi corazón. Y la parte de la esperanza. Todo lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Todo lo que Dios ha establecido va a cumplir para gloria y honra del reino de los cielos. Mi amigo, mi hermano, todo lo de Dios, o sea, Dios es veraz. Todas las promesas de Dios son sí. En Él son sí y son amén. O sea, tenemos un Dios bueno, un Dios grande, poderoso, misericordioso. Esa no es la parte de discusión. No, eso es indiscutible. Pero sí la parte mía. ¿Cómo estás sirviendo a Dios? ¿Le estás dedicando tiempo? ¿Estás dedicando todo tu corazón? ¿Lo estás haciendo con todo el corazón? ¿Has hecho esa confesión de fe delante de los hombres? De declarar en el medio de la angustia que Jehová es el Dios que provee, que en medio de la enfermedad que Jehová es el Dios que sana, que en medio de toda adversidad tu confianza está puesta en Dios. ¿Recuerdan lo que dijo el profeta Habacuc? O sea, con todo eso yo me gozaré en el Dios de mi salvación, en Jehová, el Dios de mi salvación. Entonces, son cosas que nos llevan a nosotros a esperar. Esa esperanza no, estamos pronto a recibir el galardón. Estamos pronto a recibir las bendiciones de Dios. Estamos pronto a ser levantados, lo que dice Tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado
seremos levantados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. Que el Dios de los cielos te pueda bendecir, que la palabra pueda calar en ti y que todo este tiempo sea un tiempo donde hayas aprendido la importancia de estar en la casa de Dios, la importancia de escuchar la palabra de Dios, la importancia de consagrarnos, de congregarnos y de tener una intimidad y comunión con Dios. Aunque falte comida, aunque falte alimento, aunque falte vestido, aunque falte calzado, de una o de otra forma eso lo puedes conseguir. Y va a llegar un momento en que volverá la abundancia. Pero las cosas de Dios, la única manera de conseguirlas es a través de Jesús. Es a través de aquel que murió en la cruz del Calvario. Que el Dios de los cielos te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Guarde tu entrada, tu salida, desde ahora y para siempre. Si estás enfermo, recibe sanidad. Si tienes algún quebranto, recibe sanidad. Si tienes algún dolor, recibe sanidad. Solamente tienes que declararlo en el nombre de Jesús, porque ese nombre tiene poder. Alabado sea el nombre de Jesús. Shalom.